¿Qué pasaría si tu vida cambiara en un instante, solo por mirar al cielo? El reino estaba en crisis, el pueblo estaba ciego y los líderes eran corruptos. Isaías vio a Dios en su gloria y todo lo que conocía se derrumbó. Nada volvería a ser igual. ¿Estarías dispuesto a ser transformado así? Quédate hasta el final, dale me gusta, suscríbete y comenta. Señor, háblame hoy. Imaginen un tiempo en el que todo parecía perdido. El reino dividido, la fe de Israel debilitada, líderes corrompidos y un pueblo que había olvidado al Dios verdadero. Un escenario de caos, miedo y desesperanza. Y ahora piensen conmigo, en medio de toda esta destrucción, Dios no elige a un guerrero poderoso, ni a un político influyente, ni a alguien rico o famoso, sino a un hombre común. Mientras todos buscaban poder, dinero y reconocimiento, Dios levanta a alguien sin estatus, sin ejércitos, ni riqueza aparente. Isaías emerge con visión, valentía y una voz que desafiaría a reyes y consolaría corazones. Un hombre común con una misión extraordinaria. Isaías es como una vela encendida en la oscuridad. Mientras todos se acostumbraban al pecado, él decidió ver la luz. Mientras el mundo aplaudía la indiferencia y la comodidad, él se convirtió en el mensajero de la verdad. Cada paso, cada palabra, cada mirada es una inversión de fe que impactará a generaciones, incluso cuando nadie se dé cuenta. Lo que pocos comprenden, antes de hablar en nombre de Dios, Isaías necesitó ser transformado por Dios mismo. Tuvo que enfrentar su miedo, sus sentimientos de incompetencia, su sentimiento de culpa. Algo que quizás les suene familiar, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia nos sentimos incapaces de cambiar nuestras propias vidas o de marcar la diferencia en quienes nos rodean? Dios no elige lo perfecto. Él transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma el miedo en valentía, la debilidad en poder y la obediencia en verdadera riqueza. Y eso es precisamente lo que exploraremos en este video. Cómo la vida de Isaías puede inspirarte a ver oportunidades en el caos, a invertir tu vida en lo que realmente importa y a ser una luz incluso cuando todos los demás parecen ciegos. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. El trono estaba vacío. El rey Usías, quien durante décadas había representado estabilidad y poder, era ahora un recuerdo. La gente murmuraba en las calles de Jerusalén. El sonido de las monedas se enfriaba. El dinero perdió su coraje ante el miedo. Los muros seguían en pie, pero el corazón de la nación temblaba. Era el fin de una era. La muerte del rey significó no solo un cambio de gobierno, sino la ruina simbólica de una antigua confianza. Inversión, impacto emocional de todo un pueblo en un hombre que ya no podía protegerlo. Isaías, joven y educado, conocía bien la corte. Caminaba entre nobles, veía a los poder humano enmascarado por incienso y oro. Había poder en los palacios, pero pobreza en las almas. Él mismo podría haber hallado consuelo en ese sistema, un profeta rodeado de influencias, quizás incluso complaciente, pero Dios a veces necesita derribar tronos terrenales para revelar la verdad. Ese año, el cielo se abrió. No fue una visión común, fue una ruptura entre lo temporal y lo eterno. Isaías vio al Señor, no como una idea, sino como una realidad viva, intensa y abrumadora. El trono humano estaba vacío, pero el trono divino permaneció intacto. Era como si Dios dijera: cuando lo que te sostenía se derrumba, es porque quiero mostrarte lo que realmente lo sostiene todo. A Crisis se convirtió en el portal de la revelación. Dios no llamó a Isaías en un momento de consuelo, sino en un momento de colapso, cuando todo lo que representaba, el poder,
El ser humano se desmoronó, pero vio al verdadero rey. Esta es la ironía del reino. Solo vemos la cima cuando el suelo se derrumba. Y aquí hay una curiosidad fascinante. Históricamente, el reinado de Usías estuvo marcado por la prosperidad económica y militar. Crónicas 26. El comercio floreció, dinero circulaba la riqueza, los graneros se llenaban y la nación parecía invencible. Pero la lepra de Usías, fruto de su orgullo, simbolizaba lo que le estaba sucediendo espiritualmente a Judá. Una nación rica en apariencia, pero enferma por dentro. El trono de Usías era el reflejo de muchos corazones. Cuando murió, Dios cambió el centro de gravedad de una generación. Y quizás Isaías se preguntó, si el rey ha caído, ¿qué será de nosotros? Y fue precisamente en este abismo de incertidumbre que Dios habló. A veces, Dios necesita sacudir el trono de nuestra seguridad para revelar el trono de su soberanía. Imaginemos esta escena como si fuera una película. El viento arrastrando el polvo de los pasillos del palacio, el sonido lejano de un lamento y de repente el silencio. La pantalla se oscurece. Un rayo de luz atraviesa el velo del templo. El sonido de las alas resuena. El profeta cae de rodillas. La gloria que él ve no puede ser descrita con palabras humanas. En ese instante, Isaías comprende todo poder y toda inversión. Los seres humanos son frágiles ante la presencia de quien reina sobre el tiempo. Ningún trono de oro, ninguna corona, ningún ejército, nada puede competir con el brillo del trono eterno. El llamado de Isaías surge, por tanto, de un colapso. No hay misión sin desmantelamiento. No hay revelación sin pérdida. No hay nada real poder sin rendición. Y quizás este sea el secreto que Dios aún susurra a los corazones modernos. Cuando muere el rey Usías de nuestras vidas, no es el final, es el comienzo de una visión. El fin de aquello en lo que confiamos es a menudo una invitación a ver quién gobierna realmente. Pero la historia no termina ahí, porque si Isaías vio el trono, ¿qué más vería en ese templo? ¿Qué significaba estar ante un Dios tan puro, tan santo, tan completamente otro? El sonido de las alas aún resuena, y el profeta, inmóvil, comienza a darse cuenta de que la visión que lo encantó ahora comienza a quemarlo por dentro. Y ahí es donde justo ahí está eso. Visión de santidad comenzar. Sobre él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y clamaban unos a otros diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 2, 3. El templo tiembla. No es el sonido de la guerra, es el sonido de la gloria. Las columnas vibran, el aire se llena de humo y la escena se vuelve tan intensa que el tiempo mismo parece detenerse. Isaías, aún postrado, intenta comprender lo que le espera. Sobre el trono, criaturas que la mente humana apenas puede concebir, los serafines, se mueven en perfecta armonía. No solo vuelan, adoran. Sus voces traspasan los límites de la creación y el eco de la palabra santo parece destrozar todo lo impuro. Es curioso pensar que incluso los serafines, seres celestiales, cubrirse la cara ante la gloria de Dios. Incluso ellos, que nunca han pecado, se inclinan, incapaces de soportar la luz que emana del Eterno. Lo que Isaías siente en ese momento es el colapso de toda pretensión humana. Ante la santidad de Dios, no hay trono, ni corona, ni poder político o espiritual que permanece en pie. La santidad no es solo pureza moral, es fuego vivo, es plenitud absoluta, es el estándar que define lo real. Isaías no se enfrenta a una idea de Dios, sino a la esencia misma de quién es Él. Y cuanto más reflexiona, más comprende. La presencia que lo fascina también lo expone. Los serafines claman y el templo responde.
Las puertas tiemblan, el suelo vibra y algo se transforma en Isaías. Siente el peso de lo invisible, el contraste entre el Dios infinito y la fragilidad humana. Y quizás, en ese momento, se da cuenta de que incluso dinero, las alianzas y las inversiones del templo, el oro, las telas, el incienso, perdieron completamente su valor ante la gloria que ahora lo llenaba. Porque lo sagrado no se mide en monedas, sino en presencia. A poder, lo que vio fue de otro tipo, era la riqueza de aquello que nunca se puede comprar, la comunión con el Altísimo, y es en este punto que el texto bíblico se convierte en un espejo para nosotros. Quien contempla la santidad de Dios, nunca más lo mismo. Isaías no vio a un Dios lejano, sino a un Dios tan real que su alma se sintió desnuda. El santo lo miró, y nada pudo ocultarse. Dato curioso, el grito «Santo, Santo, Santo» es la única repetición triple de un atributo divino en toda la Biblia. En hebreo, esta repetición es el superlativo absoluto, el grado más alto posible. Es como si los cielos dijeran, Él no solo es santo, Él es santísimo, infinitamente separado de todo lo imperfecto. Ningún otro atributo, ni el amor, ni el poder, ni la justicia, se describe de esta manera. Esto demuestra que, en la esencia de Dios, la santidad es el centro de todo. Y de repente Isaías comprende lo que pocos comprenden. La santidad no es una barrera que nos separa, sino una invitación que nos transforma. No nos destruye, nos purifica, no nos excluye, nos revela cuánto necesitamos ser alcanzados. La escena es casi insoportable, tan vívida, el brillo parece quemar los ojos. El sonido de las alas se mezcla con el latido de su corazón. Isaías siente el peso de la gloria como si fuera una corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. Y dentro de él algo se rompe, la ilusión de que estaba bien. La máscara cae, y aquí es donde la película cambia de tono. El mismo hombre que vio el trono, que contempló al santo, ahora siente un escalofrío en el pecho. La luz lo atrae, pero también lo hiere. Se da cuenta de que está ante una pureza que revela todas las impurezas. El profeta tiembla, y con voz entrecortada empieza a murmurar algo que pronto se convierte en un grito. ¡Ay de mí! Pero este grito aún no es de desesperación. Es el comienzo de algo mayor, porque antes de que Dios lo envíe, lo quebrantará. Antes de que lo use, lo tocará. Antes de que Isaías hable en nombre del Eterno, necesitará ser purificado por el fuego del altar mismo. Y ahí es exactamente donde la historia da un giro, cuando la visión de la santidad se convierte en la visión de gracia que purifica. Entonces dije, «Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. El grito resuena como si rompiera el silencio del templo. Isaías, el hombre elocuente, el profeta erudito, el que habló a reyes y poderosos, ya no puede sostener su voz. Sus palabras, antes agudas, se convierten en ceniza en su boca. Él, a quien tantos consideraban santo, se da cuenta del abismo que lleva dentro. La presencia, que una vez pareció hermosa, ahora se vuelve insoportable, como si la luz que lo iluminaba revelara todas las grietas de su alma. ¡Ay de mí! Es el colapso de un hombre ante la verdad. No hay disfraz ni actuación. La gloria de Dios hace que Isaías se dé cuenta de lo lejos que está de ella. Siente el peso de su culpa como una carga en el pecho. Todo lo que creía ser poder, reputación o poder. Lo espiritual ahora se desvanece ante el brillo del Eterno. Es curioso, Isaías no dice «ay de ellos», sino «ay de mí». El profeta que señalaba hacia afuera ahora es confrontado desde adentro.
Y ese es el comienzo de toda verdadera transformación, cuando dejamos de medir el mundo y comenzamos a medir nuestros corazones. En el templo, la atmósfera es densa. Las alas de los serafines aún revolotean, pero ahora uno de ellos se acerca a Isaías. Desciende con un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Es el fuego del sacrificio, el mismo fuego que consume lo impuro y revela lo puro. El profeta se estremece, sabe lo que viene, y luego el tacto. La brasa toca sus labios, el lugar exacto de la confesión. El sonido es apenas audible, pero el impacto es eterno. He aquí que esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y purificado tu pecado. Isaías 6:7. El dolor precede al milagro. La purificación nunca llega sin ardor. El carbón no destruye, sino que refina. Así como el oro se prueba con fuego, Isaías es restaurado por la gracia. Y tal vez el Espíritu te susurró, pensabas que lo habías perdido todo, pero en verdad estás siendo rehecho. He aquí una curiosidad que pocos conocen. Según registros antiguos, el altar del templo se mantenía encendido continuamente, símbolo de la presencia constante de Dios. El fuego no podía apagarse. Levítico 6, 12, 13. En otras palabras, el carbón que tocó a Isaías no provenía de un nuevo sacrificio, sino del mismo altar que siempre ardía. Su purificación no fue fruto del esfuerzo humano, sino de algo que ya ardía antes de su llegada. Y hay una ironía divina en esto. El Dios de todo poder, lo espiritual usa el fuego para limpiar, no para castigar. El que tiene todo el poder elige redimir, no destruir. Es la economía de la gracia, donde la inversión de Dios es la sangre del Cordero y el regreso es un corazón restaurado. El dolor del tacto es real. Isaías siente que le arde la piel, que le tiembla el cuerpo, que se le llenan los ojos de lágrimas. Pero algo sucede en su alma, una ligereza que nunca antes había experimentado. La culpa se disuelve, la vergüenza se silencia. El hombre que se consideraba indigno ahora vuelve a respirar. El humo en el templo se mezcla con el aroma de algo nuevo, el arrepentimiento. El profeta ya no es el mismo. Dios no solo te perdona, te reposiciona. Las brasas no solo limpian, también marcan. A partir de ese momento, cada palabra que salga de la boca de Isaías llevará el peso del altar. Ya no hablará de sí mismo, sino de quien lo tocó. Su discurso no será sobre méritos, sino sobre misericordia. Y aquí está el punto más misterioso. Antes de ser enviado, Isaías tuvo que ser quemado. Porque Dios no unge lo que no ha purificado, y Él no envía lo que Él no ha roto. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos que pasar por este fuego? ¿Con cuánta frecuencia lo que llamamos pérdida es simplemente el proceso por el cual el cielo purifica nuestros labios, nuestra mirada, nuestros motivos? Hay momentos en que Dios parece poner un carbón sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes, sobre nuestro orgullo y sobre todo lo que creíamos que éramos poder comienza a derretirse. Pero es en esta fusión que Él nos revela el verdadero oro. La gracia es fuego y el fuego es gracia. Y es cuando el altar toca al hombre que el hombre aprende a tocar el cielo. La brasa aún brilla, el templo aún humea. Isaías de rodillas siente el eco de su propio aliento. El silencio es diferente ahora, ya no es miedo, es anticipación. Y de repente, entre el sonido lejano de los serafines y el latido de su corazón, oye algo. Una voz, fuerte, sereno, irresistible. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El fuego purificó. Ahora vendría el llamado. Después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. El templo, aún envuelto en humo, se hunde en un silencio que no es la ausencia de sonido,
sino la presencia de algo mayor. El fuego que una vez quemó los labios de Isaías, ahora calienta su corazón. Y es en ese instante, en ese breve respiro entre el dolor y la paz, que llega la voz, no como un trueno, sino como un susurro que lo atraviesa todo. ¿A quién enviaré? No es una pregunta que Dios hace por falta de opciones. Es una invitación. La voz que creó el universo ahora llama a un hombre que minutos antes gritó, ¡ay de mí!, y que ahora escucha al Creador mismo preguntarle si puede contar con él. Isaías no piensa en dinero, no calcula la inversión, no considera el coste de la misión. Su respuesta nace del fuego, no de la lógica. Aquí estoy, envíame. Y esa frase lo cambia todo. Es el momento en que el profeta deja de ser un mero espectador de lo divino y se convierte en partícipe del plan eterno. Dios no solo está eligiendo a Isaías, está revelando lo que siempre ha querido hacer con cada uno de nosotros: transformar la miseria en ministerio, el dolor en destino. Es curioso notar que Dios habla en plural. ¿Quién irá por nosotros? Este nosotros encierra un misterio, un anticipo de la Trinidad, un eco celestial de la perfecta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Todo el cielo se mueve con un solo propósito, y el ser humano purificado está invitado a participar. Pero hay algo más profundo aquí. El llamado no comienza con la tarea, sino con la transformación. Isaías no fue elegido por ser elocuente, sabio o influyente políticamente. Fue elegido porque se sintió conmovido. En el reino de Dios, poder no es estatus, es entrega. El verdadero llamado no viene de la capacidad, sino de la disponibilidad. Aquí estoy. 3 palabras simples, pero llenas de eternidad. Es el tipo de respuesta que atraviesa los siglos y resuena en los labios de tantos otros. Abraham, Moisés, Samuel, María. Todos dijeron lo mismo antes de que Dios los usara para cambiar la historia. Cada uno de ellos comprendió que la mayor inversión, lo que se puede hacer, es dar el sí a un propósito que va más allá del tiempo mismo. Y esa es la paradoja del llamado. Siempre parece un mal negocio a los ojos humanos. La obediencia rara vez viene con poder material. Servir al Eterno no garantiza prestigio, estabilidad ni seguridad financiera, pero el retorno, el retorno es incalculable, porque el cielo no paga con monedas, paga con significado. Isaías pudo haber dudado, pudo haber pensado, ¿qué gano yo con esto? Pero quien ha visto a Dios no negocia el llamado. Después de contemplar el trono, cualquier otro trono parece pequeño. Después de escuchar la voz divina, todas las demás alabanzas suenan huecas. Es en este momento que el profeta descubre las matemáticas del reino: el que todo lo da, todo lo recibe. El que pierde lo que tiene, gana lo eterno. La economía de Dios es lo opuesto a la del mundo. La verdadera inversión. No se trata de acumular, se trata de entregar. Aquí va una curiosidad espiritual. En la tradición judía, se cree que el altar donde Isaías fue purificado es el mismo lugar simbólico del futuro sacrificio del Mesías, el lugar donde el perdón sería completo. En otras palabras, el llamado del profeta proviene de la misma raíz de redención. El altar y la cruz comparten el mismo principio. Antes del envío hay sangre y fuego. La voz divina sigue resonando, no solo en Jerusalén, sino dentro de ella. Isaías ahora siente el peso de lo que viene. Ser mensajero del Todopoderoso es un privilegio, pero también una carga. Él aún no lo sabe, pero su misión no será celebrada, será rechazada. No predicará a un pueblo sediento de Dios, sino a una generación sorda y endurecida. Y aún así, aceptó. Porque cuando alguien dice, aquí estoy, el futuro ya no le pertenece. El templo vuelve a quedar en silencio. El fuego comienza a apagarse lentamente.
El profeta se levanta tambaleándose, pero con una mirada brillante en sus ojos. Nada de lo que viene será fácil, pero el mismo Dios que te llamó te sostendrá. Y mientras da sus primeros pasos fuera del templo, el sonido lejano de su propia respiración parece fundirse con el eco de la voz que lo llamó. ¿A quién enviaré? La pregunta se hizo una vez, pero sigue vigente. Todavía resuena en las mañanas de los cansados, en los corazones heridos, en aquellos que han perdido el brillo de la fe. Porque Dios todavía está buscando a alguien que diga, aquí estoy. Pero lo que Isaías no sabía es que ese sí le llevaría a enfrentarse a una de las tareas más difíciles que un profeta podía recibir. Una misión que pondría a prueba no solo su fe, sino también su resistencia, su obediencia e incluso su misma esperanza. Y me dijo, ve y di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías 6:9. Isaías sale del templo con el corazón aún ardiendo, los labios marcados por el fuego de la purificación. Lleva algo más pesado que el oro o la plata, más exigente que cualquier inversión humana, la voz de Dios, destinada a un pueblo que no quería escuchar. Aquí es donde la misión resulta imposible. No hablaría a corazones receptivos, sino a quienes cerraban los oídos a la verdad. Un pueblo acostumbrado al regateo dinero para consuelo, para intercambiar el poder espiritual para placeres fugaces, a medida poder con fuerza militar e influencia social. E Isaías solo tenía una palabra, la palabra viva, para enfrentarlo todo. Imaginen a un cineasta filmando esta escena. Calles estrechas de Jerusalén, niños corriendo entre casas, comerciantes discutiendo precios y monedas, sacerdotes exhibiendo sus túnicas doradas e incienso caro. En medio de todo esto, el profeta camina solo. La voz de Dios resonando en su mente, el peso de su misión haciéndose casi tangible. Cada paso es un acto de fe, cada palabra un riesgo. La analogía es clara. Isaías era como un mensajero que llevaba poder valioso para un banco cerrado. Él portaba la verdad que podía transformar vidas, pero nadie parecía interesado en depositarla. La gente oía, pero no entendía. Veía, pero no percibía. Y ahí es donde la crisis se profundiza, porque obedecer a Dios no siempre trae resultados visibles. A menudo, inversión de los fieles parece inútil a los ojos humanos. Pero en el reino del Altísimo, nada se pierde. En dato interesante, los eruditos afirman que Isaías vivió en una época en la que Judá se enfrentaba a enormes presiones políticas, amenazas de Asiria, corrupción interna y creciente idolatría. Isaías 1:2-4. Cada palabra que pronunciaba era cuestionada, ignorada o provocaba hostilidad. Ser profeta en ese contexto era un acto de extraordinaria valentía, como si alguien hoy fuera enviado a predicar justicia y misericordia en el corazón de un imperio financiero cerrado y poderoso. Y aún así, Isaías continúa, porque el llamado no depende del efecto inmediato, sino de la fidelidad del mensajero. Camina con la convicción de que la misión no consiste en ser comprendido, sino en ser obediente. El mundo puede ignorar, ridiculizar o incluso perseguir, pero Dios no ignora. Es curioso ver cómo Dios transforma lo que parece un fracaso en una herramienta de enseñanza. La misión imposible no pretende mostrar la debilidad de Isaías, sino revelar la fuerza del propósito de Dios. La historia nos enseña, obedecer sin ver fruto es la verdadera prueba de la fe. En la vida moderna, esto se aplica directamente. Muchas inversiones. Los actos espirituales, los actos de bondad o las declaraciones de fe pueden parecer inútiles, pero todo gesto que proviene del altar de Dios genera retornos eternos. En el camino, Isaías aprende algo que ninguna cantidad de estudio, riqueza o poder humano podría enseñarle.
El valor de un llamado no reside en el reconocimiento, ni en los aplausos, ni en la recompensa inmediata. Está en la fidelidad silenciosa, en el compromiso inquebrantable, en el corazón que dice, aunque nadie me escuche, obedeceré. El peso de la misión es inmenso. Cada palabra pronunciada resuena en la piedra y el viento, pero también resuena en el cielo. Cada paso es una inversión de fe. Cada mirada recibida con indiferencia es un recordatorio de que poder. La verdad no se mide por los resultados inmediatos, sino por la dedicación total. Y es en este punto que el corazón de Isaías comienza a sentir la soledad del llamado, ver rostros endurecidos, corazones cerrados, líderes políticos y religiosos que ignoran la voz de Dios. La escena es cinematográfica. El profeta en medio de una multitud sorda, cada paso resonando, cada palabra perdida en el viento. Y aún así, sigue adelante, porque sabe que su fidelidad es mayor que el resultado visible. Lo que aún no sabe es que en este silencio y rechazo, Dios está preparando algo extraordinario. Cada oído que no escuchó, cada corazón que resistió, está siendo preparado para el futuro. Y mientras Isaías camina, llevando la palabra que el mundo rechaza, se insinúa la pregunta que aún tendrá que afrontar. ¿Seguirá obedeciendo incluso sin ver ningún fruto? Y es precisamente en esta tensión, en este umbral entre la obediencia y la frustración, que el relato se acerca a un nuevo desafío. El coraje de decir la verdad a los reyes, donde poder, la voluntad humana y la divina chocarán. No temas su temor, no desmayes. ¿No es el Señor que sostiene tu mano derecha tu ayuda? Isaías 41:13. Isaías camina por los pasillos del poder como si cruzara un campo minado. Ante él hay reyes, consejeros, soldados y sacerdotes, hombres acostumbrados a medirlo todo en dinero y poder, en alianzas y tratados, en aparentes riquezas. Él, un profeta que aún lleva la brasa que purificó sus labios, debe decir la verdad en medio de la corrupción, el orgullo y la política del reino. Cada palabra pesa como oro o plomo, según quien la reciba. Se acerca a Acaz, rey de Judá, cuya mano sostiene el cetro, pero cuyo corazón se debate entre la confianza en el Señor y las alianzas militares con los imperios vecinos. Isaías, como lo vería un cineasta, destaca en medio de la opulencia del palacio, las alfombras rojas, las monedas de oro reluciendo en los cofres y el rey calculando inversiones y estrategias humanas, mientras el profeta lleva el mensaje que trasciende toda riqueza terrenal. No teman lo que ellos temen, nos recuerda Isaías, pero internamente sabe que decir la verdad a los que están en el poder es peligroso. El riesgo no es solo físico, sino espiritual. Es afrontar decisiones que podrían llevar al pueblo a la ruina y aún así permanecer firme. Aquí, la fidelidad se convierte en valentía, la valentía se convierte en testimonio y el testimonio, incluso si es rechazado, es inversión, la cosa más valiosa que cualquiera puede hacer. Dato curioso, el rey Acaz se resistió a confiar en Dios y buscó alianzas con Asiria. Isaías 7:1-9, lo que revela una verdad atemporal. Los líderes humanos a menudo priorizan la seguridad material sobre la guía divina. Es la misma lógica que vemos en nuestros tiempos, en la política, los negocios e incluso en las decisiones familiares, donde la búsqueda de dinero y poder a menudo reemplaza la sabiduría y la justicia. Isaías, sin embargo, no duda. Él sabe que poder, la verdadera fe, no se mide en tesoros acumulados, sino en fidelidad al llamado de Dios. Y es en este punto que el profeta se convierte en la voz que no se doblega ante el miedo, la lámpara que ilumina la oscuridad de las decisiones humanas. Se enfrenta al rey, advierte, profetiza y a menudo es ignorado o despreciado.
pero su compromiso no depende de la aceptación, sino de la verdad. El profeta también se dirige a Ezequías, el rey que, aunque más justo que su predecesor, aún enfrenta presiones políticas y espirituales. Aquí, Isaías es más que un consejero. Es un mentor, un advertidor, una voz del Altísimo. Demuestra que poder no es solo dominio sobre los hombres, sino la capacidad de mantenerse firme ante la tentación de usar la influencia para beneficio personal. El contraste entre dinero de las arcas del palacio y la riqueza de la palabra divina nunca ha sido tan evidente. Hay algo cinematográfico en esta tensión. Isaías, de pie y solo, habla de lealtad y justicia. El rey, sentado, rodeado de oro, observa al profeta como si observara un objeto extraño. El público invisible, los consejeros y soldados, contiene la respiración. El silencio es denso. Cada palabra de Isaías es inversión, espiritualmente arrojado a menudo a un terreno ingrato. Y aunque sabe que la mayoría de sus palabras serán ignoradas, continúa, porque la misión del profeta no es medir resultados, sino cumplir la voluntad de Dios. Entiende que ser fiel cuando poder estar en manos de otros es un acto de revolución silenciosa. Curiosidad histórica. Isaías vivió en una época en la que el reino de Judá se veía constantemente amenazado por sus vecinos y los reyes a menudo buscaban alianzas humanas para protegerse. Por lo tanto, el profeta habló no solo contra líderes obstinados, sino contra toda una cultura que valoraba poder y poder por encima de la obediencia a Dios. Y es en este clima de tensión, miedo y opulencia que la narración de Isaías adquiere una nueva dimensión. Él no es solo un mensajero, sino un espejo de lo que Dios valora: la fidelidad por encima del oro, el coraje por encima de la seguridad, la verdad por encima de la conveniencia. Al salir del palacio, el viento parece susurrar entre las columnas. La palabra ha sido pronunciada, el riesgo ha sido asumido. Pero lo que el profeta aún no comprende es que su visión va más allá de la política del momento. No solo se enfrenta a reyes, prevé el nacimiento del Mesías, el futuro que redimirá toda la injusticia y la corrupción que presencia hoy. Y es precisamente en esta prefiguración, en la frontera entre el poder humano y el propósito divino, que Isaías comienza a preparar sus ojos para ver más allá del presente, para ver el oráculo del Mesías. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Mientras el profeta recorre calles marcadas por el tiempo y el miedo, algo más profundo lo envuelve. Una visión que trasciende el presente, una mirada que abarca siglos. Isaías no solo habla de reyes, guerras o pecados. Comienza a ver lo que nadie en la historia podría comprender sin la revelación divina: el Mesías. Esta revelación es cinematográfica. Imagine la pantalla iluminándose con colores que no existen en la paleta humana. La voz de Dios guiando a Isaías a comprender una verdad que supera al oro, la dinero y hasta el poder de reyes. Ve a un niño, frágil, humano, pero sobre él descansa el trono eterno. El poder del mundo se inclina ante una sencillez que lleva consigo la eternidad. Dato curioso: Isaías profetizó unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Esto significa que describió con precisión los atributos y títulos del Mesías mucho antes de cualquier evidencia histórica. Un poeta de esperanza, un visionario que vio poder de gracia en forma humana. Habló de un reino que no se mide en moneda ni alianzas políticas, sino en justicia, misericordia y paz. El profeta se da cuenta de que la inversión de tu propia vida, cada paso, cada palabra difícil, cada confrontación con reyes, es parte de un plan mayor.
Todo lo que parecía imposible, todo lo que parecía rechazo es en realidad una preparación. Cada acto de fidelidad, cada mensaje ignorado es un ladrillo en la construcción de algo eterno. Y entonces viene la analogía que Isaías quizá vio claramente. La poder, la humanidad es temporal, las fortunas pasan, el oro se desgasta, pero el trono del Mesías es indestructible, su autoridad inigualable. El verdadero poder no se acumula en arcas ni en palacios, se revela en la transformación de corazones, la restauración de vidas y la victoria de la justicia sobre la corrupción. Isaías mira al niño y comprende algo que muchos líderes ignoran. La misión de Dios no depende de la grandeza aparente, sino de la fidelidad silenciosa del llamado. El Mesías no nace rodeado de poder o influencia. Nació humilde, pero su impacto abarca toda la historia. Y esta es la lección que Isaías aplica a su propio llamado imposible. La visión de los oráculos es también una invitación a la reflexión para todos nosotros. ¿Reconocemos la poder que no se puede ver, pero que se transforma? ¿Medimos nuestra inversión en términos de frutos eternos o solo ganancias inmediatas? ¿Será nuestro poder está al servicio del ego o de la verdad? Curiosidad espiritual. Isaías también profetizó detalles del sufrimiento y la victoria del Mesías. Isaías 53. Vio la cruz antes de la cruz, el rechazo antes de la gloria, y aún así comprendió que la fidelidad divina transforma todo sufrimiento en redención. Es un recordatorio de que obedecer el llamado, incluso ante el rechazo, es sembrar semillas de eternidad. El profeta comienza a comprender la magnitud de su papel. No solo afrontar el presente, sino preparar los corazones para el futuro. Comprende que su voz, aunque sea ignorada, forma parte de un plan que culmina en el Mesías. Y como en todas las grandes narrativas cinematográficas, emerge la carga emocional. Isaías llora por quienes no verán al Salvador que él imagina. Llora por la injusticia, la idolatría y la ceguera espiritual de su época. Pero sus ojos también brillan de esperanza, porque comprende que la promesa es mayor que el dolor. Y es precisamente en este momento, entre la desesperación y la esperanza, entre la frustración del presente y la visión del futuro, que Isaías se prepara para sentir el dolor de la misión de un pueblo endurecido. Se prepara para soportar lágrimas y advertencias, porque decir la verdad requiere más que valentía, requiere amor. El profeta mira al horizonte y se da cuenta de que su llamado apenas comienza. El Mesías es la luz al final del túnel, pero el camino para llegar allí será arduo. Y mientras se prepara para enfrentar el duro corazón de la nación, una pregunta resuena silenciosamente en su mente. ¿Escuchará el pueblo, incluso cuando la voz de Dios hable a través de ellos? El desafío que tiene por delante es tan intenso como los oráculos que acaba de contemplar. Y eso es exactamente lo que nos lleva al siguiente capítulo: las advertencias y las lágrimas. Los justos perecen y nadie se preocupa por ello. Y los justos son reunidos mientras nadie entiende que los justos son apartados del mal. Isaías 57:1. Isaías camina por calles estrechas y plazas ruidosas, llevando sobre sus hombros el mensaje que muchos no quieren oír. Cada palabra que pronuncia es un grito contra la injusticia, cada gesto un espejo de la verdad. Pero la resistencia del pueblo es como muros invisibles, construidos no de piedra, sino de orgullo e indiferencia. La misión que parecía imposible ahora se vuelve aún más dolorosa. Hablar a corazones endurecidos es experimentar la soledad del mensajero y la frustración de quienes invierten en algo que parece no dar frutos.
Él observa a las familias preocupadas por dinero. Los comerciantes calculan sus inversiones, líderes midiendo poder e influencia a medida que el alma de la nación se vacía. La verdadera poder, lo moral, lo espiritual, se ignora, y el profeta siente un peso que supera su propio coraje. Cada mirada indiferente, cada oído cerrado, es una herida silenciosa en su corazón. Y aún así, Isaías no se da por vencido, porque el llamado no se trata de ser comprendido, se trata de amar cuando nadie más te ama. Él entiende que su función es sembrar en terreno árido, sembrar semillas que solo podrían florecer generaciones después. La analogía es clara. Como un agricultor que siembra en terreno pedregoso, sabe que la cosecha puede no ser inmediata, pero la fidelidad asegura que algo crecerá. Dato interesante. En el contexto histórico, Judá estaba rodeada de naciones que ofrecían alianzas políticas, riquezas rápidas y poder militares. Pero estas decisiones distanciaron al pueblo de Dios. Isaías presencia a líderes que realizan negocios que priorizan las ganancias y la seguridad momentánea sobre la justicia y la obediencia divina. Es un escenario que nos recuerda que a menudo lo que parece inversión segura en el mundo puede ser una ruina espiritual. Las lágrimas del profeta no son solo lágrimas de tristeza, son expresiones de profunda empatía. Siente el peso de la idolatría, la corrupción y la avaricia que envuelven los corazones. Cada lágrima es un acto de solidaridad con quienes no ven, con quienes se pierden por decisiones humanas en lugar de confiar en el plan divino. Isaías llora porque el sufrimiento podría haberse evitado, porque la justicia divina tarda, pero debe ser proclamada. Y es precisamente en este contraste que la narrativa se vuelve cinematográfica. La ciudad al anochecer, el cielo teñido de rojo, Isaías de pie ante el pueblo, con lágrimas corriendo por su rostro, su voz firme, su corazón destrozado. Profetiza sobre la caída, sobre el juicio venidero, pero también sobre la posibilidad del regreso. El dolor de la advertencia es un amor que no se doblega ante el rechazo. El profeta se da cuenta de que ser fiel no se trata de complacer ni de conquistar. No se trata de acumular prestigio ni riqueza, ni de medir poder por influencia social. Significa mantenerse firme, incluso cuando nadie escucha, incluso cuando toda la inversión espiritual parece perdida. Significa llevar la palabra de Dios como si fuera oro candente, preciosa, valiosa y transformadora. Curiosidad teológica. Isaías 59 describe cómo la justicia de Dios se ve obstaculizada por el pecado humano y la necesidad de arrepentimiento. El profeta lleva la carga de anunciar que la redención es posible, pero que la nación debe abandonar los caminos corrompidos por dinero, por poder y vanidad. Es una lección eterna sobre las prioridades humanas versus las divinas. Y mientras camina entre corazones cerrados, sus lágrimas silenciosas se convierten en oración. Cada advertencia va acompañada de súplica. Cada reproche está lleno de amor. Cada palabra está llena de esperanza. Isaías sabe que rechazar el presente no anula la promesa del futuro, pero incluso en este punto de profunda empatía surge una nueva carga. Isaías comienza a comprender que la restauración que Dios promete no es solo para individuos, sino para toda la nación. Que las lágrimas de un profeta, por sinceras que sean, son solo el preludio de una intervención divina mayor que transforma los desiertos en jardines. Y es precisamente en este umbral entre el dolor y la esperanza que el relato se dispone a subir de tono. El profeta vislumbra al Dios que promete restaurar, incluso después del juicio y la destrucción.
El eco de las lágrimas de Isaías se mezcla con la promesa de florecimiento, libertad y nueva vida. Lo que ve a continuación trascenderá su propia misión y su propio dolor, porque Dios es el autor que escribe la esperanza en las páginas desgarradas de la historia. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Isaías 65:17. Tras recorrer las lúgubres calles de Jerusalén, llevando palabras que el pueblo rechazaba y presenciando la resistencia de reyes y líderes a la verdad, Isaías comienza a sentir algo diferente: esperanza. No es una esperanza tímida y discreta, sino una promesa que brota como luz en medio de densas sombras. Se da cuenta de que incluso después del juicio, incluso después de la destrucción causada por la desobediencia humana, Dios sigue actuando, restaurando, reconstruyendo, transformando desiertos en jardines. Es cinematográfico. La visión de Dios se expande más allá del tiempo y el espacio. Isaías ve ríos fluyendo donde antes había sequía, campos floreciendo donde antes había piedras, gente que regresa del exilio, corazones endurecidos que se ablandan. Y en medio de esta escena, comprende la verdad. Poder no está en el oro ni en los tesoros del palacio, sino en la reconciliación de las vidas con el Creador, en la restauración de lo perdido. Dato curioso, la palabra hebrea usada para restaurar en Isaías conlleva la idea de renovar lo que se ha roto. No es solo una reparación superficial, es una transformación completa. Es como convertir cenizas en diamantes, como si cada error, cada pecado, cada fracaso humano se convirtiera en combustible para la manifestación del poder divino. E Isaías comprende que, así como él fue purificado por el fuego antes del llamado, el pueblo pasará por un refinamiento. Cada tribulación, cada dolor, cada momento de abandono es una preparación. Dios es el gran inversionista. Invierte recursos, paciencia, disciplina, advertencias, incluso rechazo. Y el retorno no es inmediato, sino eterno. El verdadero inversión de Dios nunca falla. Mientras el profeta contempla, nota otra analogía divina. Muchos buscan poder, dinero, inversiones humanos, intentando construir seguridad o prosperidad. Pero Dios muestra que la verdadera seguridad no se mide en arcas ni alianzas políticas. En poder, lo que salva no está en la fuerza humana. La verdadera poder no se puede comprar. La única moneda que genera rendimientos eternos es la fe y la fidelidad. Isaías siente el impacto de esta revelación en cuerpo y alma. Comprende que el Dios que promete restauración es paciente, pero decidido. No ignora la injusticia, sino que transforma incluso los errores en aprendizaje, incluso los desiertos en campos fértiles. Y el profeta comienza a comprender que su propia misión, tan difícil y solitaria, forma parte de este proceso. Cada advertencia desatendida, cada lágrima derramada, cada palabra dirigida a reyes sordos y corazones endurecidos, todo contribuyó a preparar la futura restauración. Curiosidad histórica. Isaías escribió durante un periodo en el que Judá enfrentaba profundas crisis, invasiones, corrupción, idolatría y desesperación. Sin embargo, la promesa de Dios sigue vigente. Los desiertos florecerán, los cautivos serán liberados, los injustos serán juzgados y la restauración abarcará todas las dimensiones de la vida, espiritual, social y personal. Isaías 35:1-10. La narrativa se eleva cinematográficamente en emoción y color. El cielo se ilumina, los ríos relucen, los niños corren por campos antes áridos, los ancianos que habían perdido la esperanza sonríen. Isaías lo contempla todo con un corazón ardiente, consciente de que la misión, aunque ardua, no es en vano. Cada obstáculo, cada rechazo,
Cada lágrima lleva la semilla de la redención. Y aún hay más. El Dios restaurador no solo reconstruye lo perdido, sino que lo transforma. Lo que era dolor se convierte en fuerza, lo que era fracaso en aprendizaje, lo que era muerte en vida. Escribe esperanza en las páginas desgarradas de la historia, creando algo nuevo de lo que parecía imposible. Pero incluso en esta visión de esperanza, Isaías aún no ha alcanzado la cima de la revelación. El Dios que restaura prepara el corazón humano para algo que trasciende cualquier alegría terrenal. Un reino eterno, donde la justicia y la paz coexisten plenamente, donde poder del mal se anula y la verdadera poder de la vida se manifiesta en plenitud. Y es precisamente en este momento, cuando el profeta se da cuenta de la grandeza de la promesa de Dios, que la narración se acerca a su clímax, una visión final de la eternidad, donde el lobo morará con el cordero y todo dolor e injusticia se volverán fugaces. Lo que Isaías verá a continuación será la imagen definitiva del propósito divino, el triunfo de la justicia y la paz, la consumación del reino de Dios. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre será uno, y la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Isaías se encuentra de nuevo frente al horizonte, pero esta vez la escena es irreversible, eterna. Ya no hay calles estrechas, ni reyes corruptos, ni corazones cerrados. El profeta imagina algo que trasciende el espacio y el tiempo, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la justicia y la paz coexisten plenamente, donde el mal no tendrá cabida y donde toda lágrima será finalmente enjugada. Isaías 65, 17, 25. La visión es cinematográfica en su magnitud. Ríos cristalinos atraviesan desiertos antes áridos. Árboles cargados de exuberantes frutos se mecen suavemente bajo un cielo iluminado por una luz que no ciega, sino que abraza. El lobo camina con el cordero y el león descansa junto al becerro, símbolos de la reconciliación perfecta y del poder transformador de Dios. Es un mundo donde la verdadera poder no se mide en oro ni en monedas, sino en armonía, vida plena y sentido eterno. Dato interesante. Muchos eruditos señalan que la visión final de Isaías anticipó proféticamente el reino de Cristo, donde la autoridad divina reemplaza a la poder la humanidad corrupta y donde la justicia y la paz se hacen tangibles para todos. Isaías, 700 años antes de Belén, ya vio la plenitud del plan de Dios, algo que nadie podría comprender sin la revelación divina. Para el profeta, la visión es tanto una recompensa como una continuación del llamado. Se da cuenta de que cada palabra dicha, cada lágrima derramada, cada advertencia al pueblo endurecido, todo era parte de inversión de Dios en la historia humana. Nada se perdió, nada fue en vano poder. Lo que parecía débil en la obediencia al mensajero se revela como supremo en la consumación del reino. Y hay algo profundamente humano en esta escena. Isaías siente emoción, gratitud y reverencia a la vez. Comprende que el Dios que vio en el templo, que tocó sus labios con un carbón encendido, que lo llamó entre reyes y sordos, ahora revela la plenitud de la promesa. El profeta comprende que todo dolor es fugaz, todo rechazo tiene un propósito y toda fidelidad se transforma en victoria eterna. El paralelismo es ineludible. Así como la humanidad busca la seguridad, dinero, poder y poder. En los lugares equivocados, la visión final revela que la verdadera inversión siempre ha sido la fidelidad a Dios. El cielo y la nueva tierra no son meras recompensas simbólicas, son la consumación de toda justicia, la manifestación del amor y la soberanía divinos, donde el bien triunfa definitivamente sobre el mal. Isaías ve niños corriendo sin miedo, familias reunidas sin tristeza y ciudades reconstruidas sin corrupción.
Ve gobernantes que ejercen poder con justicia, comerciantes que acumulan poder en generosidad, y cada alma disfrutando de lo que realmente importa: propósito, significado y paz. Cada escena es una imagen de esperanza que jamás olvidará y que se convierte en la misión silenciosa de todos los que han recibido el llamado de Dios. Y es en ese momento que el profeta comprende una verdad final. La visión del reino no se trata solo del futuro, sino del presente transformado. Comprende que, incluso mientras atravesaba el rechazo y las lágrimas, ya vivía con anticipación la realidad de un mundo restaurado, un mundo donde el verdadero inversión está en el amor, la fidelidad y la justicia divina. Curiosidad espiritual. Isaías anticipa la armonía universal que se realizará plenamente en el reino de Cristo. La promesa de restauración es tanto cósmica como personal. No solo concierne a ciudades y naciones, sino también a corazones, relaciones y decisiones individuales. Es la visión de un Dios que gobierna no con tiranía, sino con justicia, no con fuerza, sino con amor supremo. Y mientras el profeta contempla esta eternidad, el eco de las palabras divinas resuena en su mente. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5, paralelo a la visión de Isaías. Isaías, el hombre que una vez exclamó: ¡ay de mí!, ahora comprende que el llamado, la purificación, las advertencias, las lágrimas y la fidelidad no fueron en vano. Ha aprendido que cada poder, la verdad, está en manos del Creador. Todo poder, lo real, trasciende el oro y la moneda, y todo inversión. Lo eterno está en la entrega de la vida al propósito divino. La cámara narrativa se aleja, revelando la imagen completa. La eternidad se abrió ante el profeta, la justicia se cumplió, la paz se estableció, el reino se consumó. El hombre que comenzó su camino en crisis, duda y miedo, ahora contempla la obra completa de Dios, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde todo dolor es temporal, pero el propósito es eterno. Y es en este ápice donde termina la historia de Isaías, al mismo tiempo que se hace eterna, resonando para todos aquellos que, en sus propios desiertos y crisis, se atreven a decir: aquí estoy, envíame. Isaías vio la gloria y sintió el peso. Fue purificado, enviado y quebrantado. Pero al final, descubrió que el verdadero éxito no se mide en aplausos, dinero, poder o influencia. El verdadero éxito es obedecer, incluso cuando nadie aplaude. Y quizás hoy Dios te mira de la misma manera. Quizás te pregunta en silencio o en medio del caos de tu vida: ¿a quién enviaré? ¿Estás listo para decir: aquí estoy, Señor, envíame? ¿Invertirás tu vida en lo que realmente importa o continuarás midiendo tu valor solo por lo que el mundo reconoce? Poder, estado, posee. ¿Estás dispuesto a ser fiel incluso cuando nadie entiende tus decisiones? ¿Permitirás que tu obediencia se convierta en la inversión que transforma no solo tu historia, sino la historia de quienes te rodean? El llamado de Isaías no es solo historia antigua, es una invitación viva y vibrante que trasciende el tiempo. El coraje de decir la verdad, de amar sin mirar atrás, de confiar en lo que todavía no se puede ver. Y la pregunta sigue siendo: ¿responderás a este llamado? ¿O seguirás esperando señales visibles, reconocimiento humano o recompensas inmediatas? Si estas palabras tocaron tu corazón hoy, si sientes el deseo de actuar, de cambiar, de invertir tu vida en lo que realmente tiene valor, no dejes pasar esta oportunidad. Hacer clic en suscribir. Activa las notificaciones y continúa este viaje de descubrimiento, valentía y transformación. Porque el próximo video profundizará aún más en este llamado, brindándote nuevas lecciones e inspiración para tu vida espiritual y personal. Recuerda,
Así como Isaías, tú también puedes ser enviado. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dirás, aquí estoy hoy?